Un problema que nos afecta a todos. ¿Qué significa que Estados Unidos, una de las economías más poderosas del mundo, tenga una deuda de más de 35 billones de dólares? Es una cifra que suena enorme, pero pocas personas entienden realmente cómo podría afectarnos a todos, vivamos donde vivamos. En este episodio, vamos a desglosar el origen y la magnitud de esta deuda, cómo llegó a crecer tanto en tan poco tiempo, por qué nos afecta. Si no vives en Estados Unidos, ¿por qué debería preocuparte? Escenarios futuros, tanto positivos como negativos, y lo que significan para ti. Posibles soluciones. ¿Qué se puede hacer para evitar una crisis global? ¿Alguna vez has pensado en cómo los problemas económicos de un país como Estados Unidos podrían influir en tu vida? ¿Qué crees que deberían hacer para resolver esta crisis? Cuéntamelo en los comentarios. Capítulo 1. La montaña de deuda, origen y crecimiento. En 1980, la deuda nacional de Estados Unidos por hogar era de $39,000, una cifra razonable para la época. Pero hoy, en 2024, esa cantidad se ha disparado a más de $260,000 por hogar. ¿Por qué? Hay varias razones detrás de este crecimiento explosivo. Incremento en el gasto público. O desde guerras internacionales como las de Irak y Afganistán, hasta paquetes de estímulo económico como el de 2008 o el de recuperación tras la pandemia de COVID-19, el gobierno ha gastado enormes sumas para enfrentar crisis. O por ejemplo, solo las guerras de Irak y Afganistán agregaron $6 billones a la deuda nacional. Bajos ingresos fiscales. O aunque Estados Unidos es una potencia económica, su sistema fiscal no genera ingresos suficientes para cubrir el gasto. Los recortes de impuestos, como los implementados durante la administración de Trump, exacerbaron este problema. Intereses acumulados. O una parte significativa de la deuda no proviene de nuevos préstamos, sino de los intereses que se generan sobre la deuda existente. Hoy, esos intereses ya superan el $1 billón anuales. Dato curioso. En 1981, tomó más de 200 años desde la fundación de Estados Unidos para que la deuda nacional alcanzara el primer $1 billón. Ahora, esa cantidad es solo el costo de los intereses anuales. Pregunta para la audiencia. ¿Crees que es justo que futuras generaciones hereden este nivel de deuda? ¿Cómo crees que el gobierno debería manejar el gasto público? Capítulo 2. ¿Por qué nos afecta a todos? Aunque la deuda de Estados Unidos parece ser un problema interno, sus efectos se sienten en todo el mundo. Esto es porque el dólar estadounidense es la moneda de reserva global, o más del 60% del comercio internacional se realiza en dólares. Si el valor del dólar colapsa, los precios de bienes esenciales como el petróleo y los alimentos se dispararían en todos los países. Estados Unidos es el motor de la economía global. O como el mayor importador del mundo, una recesión en Estados Unidos significaría menos demanda para los productos de otros países, afectando sus economías. El sistema financiero global depende de la estabilidad de los bonos estadounidenses. O los bonos del Tesoro de Estados Unidos son considerados una inversión segura. Si los inversores pierden confianza en ellos, esto podría desestabilizar los mercados financieros a nivel mundial. Imagina que el dólar se desploma. Un país que depende de importar productos en dólares, como petróleo o alimentos, verá cómo sus costos se disparan, lo que causará inflación y una caída en el poder adquisitivo de sus ciudadanos. ¿Has notado cómo las crisis económicas en grandes países como Estados Unidos afectan los precios o la estabilidad en tu país? Comparte tus experiencias en los comentarios. Capítulo 3. Escenarios futuros, optimista vs pesimista. Para entender qué podría pasar, exploremos dos posibles futuros. Escenario positivo, la recuperación. Si Estados Unidos toma medidas acertadas, podría impulsar la innovación y la competitividad. O un dólar más débil haría que los productos estadounidenses sean más competitivos en el mercado internacional, impulsando las exportaciones y creando empleo. Reformar su sistema fiscal. O recortes en el gasto innecesario y mejoras en la recaudación fiscal podrían equilibrar el presupuesto. Atraer inversión interna. O si los bonos estadounidenses ofrecen mejores rendimientos, más estadounidenses y extranjeros podrían invertir en ellos, estabilizando la economía. Después de la Segunda Guerra Mundial,
Estados Unidos enfrentó una alta deuda, pero gracias a una economía en expansión y un crecimiento industrial masivo, lograron superarla. Escenario negativo: el colapso. Si no se toman medidas, las consecuencias podrían ser devastadoras. Crisis de confianza. O los inversores podrían abandonar los bonos estadounidenses, causando un desplome en los mercados financieros. Aumento de tasas de interés. O esto encarecería los préstamos, tanto para empresas como para consumidores, frenando el crecimiento económico. Hiperinflación. O si el gobierno decide imprimir dinero para pagar su deuda, esto podría llevar a una devaluación masiva del dólar. Este escenario sería similar a la crisis de deuda en Argentina en los años 2000, pero a una escala global. ¿Qué escenario crees que es más probable? ¿Y cómo crees que podríamos evitar el peor de los casos? Capítulo 4. Soluciones. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Existen 4 opciones principales para enfrentar esta crisis. Impulsar un boom económico. O fomentar la innovación tecnológica, la inversión en infraestructuras y la exportación de bienes y servicios. Imprimir dinero. O aunque resolvería el problema a corto plazo, los riesgos de hiperinflación lo convierten en una solución poco viable. Aumentar impuestos. O una medida impopular, pero necesaria si se realiza con cuidado para no afectar a las clases trabajadoras. Reducir el gasto. O esta es la solución más efectiva, pero requiere voluntad política para eliminar el despilfarro y priorizar los gastos esenciales. Se estima que el gobierno pierde entre 250.000 millones y $1 billón anuales en errores y gastos innecesarios. Corregir esto podría tener un impacto significativo. Decisiones críticas. La deuda de Estados Unidos es un problema que afecta a todos, pero no es insuperable. Con las decisiones correctas, el país podría evitar una crisis global. Sin embargo, el tiempo corre, y las próximas décadas serán cruciales. ¿Crees que Estados Unidos tomará las medidas necesarias para resolver esta crisis? ¿Qué solución te parece más viable? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para más análisis como este y comparte este video con alguien interesado en el futuro de la economía global.